el papá o la mamá viven su infancia, su adolescencia frustrada, y entonces los hijos que se quedan en casa ahora tienen que ser los que actúan como adultos. Hola amigas, ¿cómo están? Esperamos que muy bien, nos da mucha felicidad, mucho gusto tenerlas otro lunes más aquí, otro día más en nuestro podcast Habla Dios, tu sierva escucha. Y seguimos en el mes del niño. Estamos a nada, hacia días de celebrar el Día del Niño. Probablemente ya para estos días ya muchos tengamos en nuestras fotos de perfil, fotos de cuando éramos niños, niñas, con nuestros hermanos, en nuestros tiempos de niñez. Y en el episodio pasado justo habíamos estado hablando acerca de los niños y dijimos que era ya como el último de la serie que íbamos a hablar acerca de los niños. Y sí, pero no. Porque tal cual no vamos a hablar de los niños, pero sí vamos a hablar de los niñotes, de que no todo lo infantil es malo, pero no necesariamente tampoco es bueno. Me estoy refiriendo a, como ya vieron en el título, vamos a hablar el día de hoy acerca de qué pasa con los adultos que son como niños, o que somos como niños, porque la neta, a mí también se me escapa. Porque la Biblia nos dice en 1 Corintios 13:11, cuando yo era niño, hablaba como niño, pensaba como niño, razonaba como niño, pero cuando llegué a ser hombre, dejé las cosas de niño. Y en episodios pasados hemos estado hablando mucho acerca de la nostalgia, de las cosas de nuestra infancia y reviviendo como muchos recuerdos que seguramente a todos nos trajeron memorias bonitas de cuando éramos niños y todo ese tipo de cosas. Pero hay una diferencia muy grande entre recordar nuestra infancia y seguir viviendo en ella, ¿no? Uh-huh. Y creo que es nuestra responsabilidad, o sea, justo el poder diferenciar entre las cosas bonitas de ser niño, pero no vivir todo el tiempo en esta parte, ¿no? O sea, en madurar en las áreas, analizar, examinar nuestro corazón en las áreas que nos falta madurez. Yo creo que se requiere mucha humildad para reconocer que nos falta madurez en algún área, ya sea pues espiritual o, bueno, lo que vamos a estar hablando ahorita, emocionalmente, ¿no? Sí, porque la neta, o sea, creo que ambas, o bueno, no sé tú, pero hemos estado como en ambos lados. Por un momento quizá nosotras actuar como niñas, ya siendo adultas, uh-huh. Y por otro lado tener que tratar con alguien que actúa como niño ya siendo un adulto. Uh-huh. Y de ambos lados creo que es como perjudicial, se siente, no sé, o sea, cuando uno actúa como niño te sientes como hasta fuera de lugar o no sé, te sientes como un poco ridículo. Y cuando tienes que lidiar con alguien que actúa de esa manera, uh-huh. Que es como, ya madura, ya, o sea, ya no eres un niño, ¿sabes? Ya crece o no sé. De repente a mí me lleva como a desesperarme. O sea, yo sí soy como de ya, no tienes 4. O sea, es como, no sé. Creo que es una línea bien delgada. O sea, porque está bien bonito tener, por ejemplo, sentido del humor. O sea, el sentido del humor creo que es un don dado de lo alto. Yo creo que hasta el Señor tiene sentido del humor. Sí. Y el no tomarnos las cosas tan a pecho, y el hacer chistes a veces, no sé, ¿no? El tener cierto sentido del humor. Hay hasta chistes, ¿no? Así de, oye, ¿por qué eres tan infantil? Niñi, ¿no? Así, o sea, como esta parte, pero en las cosas que son importantes, hay temas específicos donde vale la pena tomárnoslas más en serio, ¿no? O sea, donde vale la pena salir del, pues yo soy así y soporten, donde vale la pena el soltar a veces, el salir de la autoconmiseración, el salir de la, pues sí, del yo, incluso porque a veces estamos muy centrados, apenas estábamos viendo en el estudio de chicas esto, ¿no? Que a veces nos centramos demasiado en nosotras mismas, en nuestro dolor, en nuestros procesos, en nuestras heridas, y pues se nos olvida que la vida, incluso el Señor, nos demanda a salir de esto, a ir más allá y a pues este mandato de unos a otros, amarnos, y a fin de cuentas edificar el cuerpo, y para hacer esto pues necesito madurez. Sí, al final del camino en Efesios se nos dice que se ha puesto a maestros y diversidad de dones para que todos crezcamos a la estatura del varón perfecto, ¿sabes? Pero se hace énfasis como en el crecer. Entonces hablamos en episodios pasados justo sobre la infancia y dijimos como de, ok, sí, es muy bonita la infancia es una etapa que ya no vuelve y hay que procurar a los niños, Dios valora la infancia, o sea, como que hablamos mucho acerca de esos conceptos.
Pero justo entendiendo precisamente eso, que la infancia es solo una etapa, que es un momento en nuestras vidas y que el objetivo no es quedarnos en la infancia, sino que el objetivo es aún cuando fuere viejo, ¿sabes? O sea, la Biblia contempla que esos niños ya no van a ser niños, ¿sabes? Que no por siempre vamos a ser niños y que tenemos que aprender a crecer como Cristo lo hizo, que no solo creció en estatura, sino también en conocimiento, en sabiduría, ¿sabes? Y creció también su llamado, las obras que hacía, su relación con las personas, o sea, como que todo él maduró y de la misma forma tenemos que hacerlo nosotros. El problema es que siento que muchas veces no sé por qué, o sea, no sé si los problemas que ya traemos arrastrando de la infancia, las heridas no sanadas, todo ese tipo de cosas, hacen que justo se manifieste en la adultez como como infancia no vivida. No lo sé, ¿tú qué piensas? Sí, o sea, creo que viene de dos, o sea, pueden ser dos razones, ¿no? Una, el no soltar el dolor y las heridas o la parte fea, y la otra, no soltar lo bonito. O sea, porque puede que mi infancia haya sido muy bonita, que yo haya tenido unos amigos muy padres. Sí, como que te aferras a eso, ¿no? Y a veces nos aferramos. Y literalmente, pues, como esta imagen de chavorruco que vemos, ¿no? De ya de un cincuentón en patineta y gorra para atrás, ¿no? Si tú tienes 50 y andas en patineta y te pones la gorra para atrás, no estamos hablando de ti, pero bueno, puede haber el caso, ¿no? Sí, sí. Pero es eso, o sea, el saber diferenciar en cuáles ya vale la pena de una buena vez. O sea, hay cosas que ya llevamos cargando por años. O sea, yo recuerdo situaciones en ciertas personas que llevan cargando años y años y años y simplemente no avanzan, ¿no? Y es como las vimos 20 años después y la situación sigue igual y no han crecido nada, ¿no? Y es como de, ¿cómo es posible que hayan pasado 20 años y sigamos igual, ¿no? O sea, yo creo que también tengo áreas en donde pues sigo igual que hace 20 años, ¿no? Entonces creo que hacemos bien en examinar nuestro corazón para madurar en esas áreas y pedirle al Señor que llegue aún a esas áreas que no le hemos soltado y que pues necesitamos madurez. Sí, y entonces yo veo este panorama, el ser como niños, desde dos aspectos que ahorita vamos a tocar. Una, los adultos que no han crecido emocionalmente, o por otro lado, los creyentes que no han madurado espiritualmente. Entonces vamos a hablar acerca como de estas dos áreas que creo que son importantes, ¿va? Entonces, para ello vamos a establecer algo que hemos llamado creativamente, nuestra creatividad de niñas nos dio para ponerle el nombre de niñómetro. Entonces, para que veamos como qué cositas sí, qué cositas no, porque, o sea, digo, tampoco hablamos desde la voz de la sabiduría, ¿no? No es como que digamos, ay, sí, nosotros ya somos venerables ancianas, ¿no? Y también hay cosas en las que analizándonos a nosotras mismas en este niñómetro, sí te quedas así como de... Sí, no, o sea, como sí, para saber en este apartado de adultos que no hemos crecido emocionalmente, qué áreas de nuestra vida, nuestro carácter o nuestra forma de relacionarnos denotan o dan a relucir que te estás portando como un niño siendo ya adulto, ¿ok? Entonces, váyanse agarrando casquito, tomen esto con mucha humildad, con mucha sabiduría y sin andar codeando al otro, o sea, sin andar diciendo como de, ay, ese es mi tío, ese es mi sobrino, ese es mi hermano, ese es mi, ¿sabes? Es como cada uno que le quede el chaleco, ¿no? Entonces, a ver, en el niñómetro, si reaccionas impulsivamente, muchas veces con berrinches o no sé, o sea, yo a veces he llegado a hacerlo, la neta. Y es que no solo aplica a berrinches, o sea, literal la falta de dominio propio en general puede ser actuar impulsivamente, o sea, sí, eso denota una falta de dominio propio y puede ser en cualquier área. Ok, evadir responsabilidades, creo que también es una, sí, o sea, me recuerda por ejemplo muchos que, no sé, ya casados, siguen estando como bajo la alita de papá o de mamá. Ajá. Y es como de, verdad, no manches, ya eres cabeza de familia, ya eres pastor de tu hogar y todavía sigues ahí pegado, ¿no? Oye, sí, hasta me recuerda a Adán, ¿no? Como, pues la mujer que me diste, ¿no? Ahí no sí, solo sí, estaba echándole la bolita a Eva, sino creo que algo que a veces como que pasamos por alto es, le estaba diciendo a Dios,
tú me diste esa mujer, o sea, es tu culpa porque tú me diste esa mujer. O sea, le estaba echando la culpa a Dios y eso está muy cañón. Sí, sí, o hasta lo veo también en conductas como cuando se va del compromiso, o sea, no sé, quizá relaciones que ya llevan mucho tiempo y a lo mejor él o ella no quieren dar el paso para ya el matrimonio o para formalizar una relación cuando siendo amigos para pasar a ser novios o lo que sea, que es como van en cualquier tipo de compromiso, cualquier tipo de responsabilidad, o aquellos adultos que para no trabajar siguen estudiando una cosa y otra tras otra y otra y otra. Es como, bro, ya tienes que trabajar, o sea, también hay que meterle a eso, ¿no? O sea, como siento que evadir todo ese tipo de responsabilidades que podrían decirse que son de adultos, también cuenta, ¿no? ¿Qué más? Personas que nos cuesta la disciplina, creo que también es algo como muy de niños, ¿no? Que no reciben la disciplina o el consejo incluso, ¿no? Que no tienen una buena comunicación. O sea, digo, no tampoco diciendo como de, porque a todos nos cuesta la comunicación en algún momento, ¿no? Y si hay personas introvertidas, es como de, no, pues ya valió gorro, ¿no? Pero pues, o sea, que no tengan la sabiduría para mantener una comunicación adulta. Oye, es que en cualquier relación se necesita poder hablar. O sea, poder comunicarse y poder decir, oye, esto sí me gusta, esto no, esto me dolió. Incluso el poder reconocer, oye, esto no me lo tomes en cuenta, perdóname, me equivoqué, o esto no era así. No sé, ¿no? El poder hablar, creo que sí. El poder hablar y el poder escuchar, ¿no? Dale. Porque hay quien puede hablar, pero a la hora de escuchar, no, pues sí, le cuesta más trabajo. Sí, y fíjate que esto es muy de niños, o sea, los niños pasan por una etapa cuando son más chiquitos que todo es yo, Hola. ¿sabes? Ajá, sí. Entonces, así, pero ya a nivel adulto, ¿no? Ajá. Adultos que a lo mejor son muy caprichosos o que son muy autocomplacientes o que incluso se toman las cosas muy personales, creo que también podría entrar en el niñómetro, ¿no? Sí, Aquellos el mandar las cosas muy al extremo, ¿no? O sea, ahorita Ándale. que decías el tomar las cosas como muy, o sea, el mandar las cosas como entonces ya nunca más, o ya todo valió gorro, o tú siempre, ¿no? O sea, justo el mandar las cosas a los extremos, creo que es como de, no siempre, o sea, esta vez pasó, pero no es como que siempre, ¿no? O ya nunca más me vuelvo a subir en tu carro, ¿no? O ya nunca más, no sé, ¿no? Son ideas, ¿no? Creo que justo el mandar las cosas al extremo va de la manita de esa, de tomar las cosas demasiado personal. Ok, creo que la manita con eso son como cambios de humor, pero no saludables, o sea, que sí se ve como que hay una, no sé, como una disfunción ahí, un desequilibrio en el manejo de las emociones y justo de la manita con que pues no hay dominio propio, ¿no? O sea, es como una rama muy grande. ¿Qué más? Como empezar cosas que nunca se terminan, o sea... creo que hace rato dijiste, creo que era falta de diligencia. No, ¿qué dijiste hace rato? Como el miedo al compromiso, a la responsabilidad. La disciplina. Ajá. Dijiste como que, y va de la mano de eso, justo me recuerda al versículo de Santiago que dice que son como la onda de mar que es llevado de un lado. Sí. Pero hay una parte que dice que son... ¿Cómo dice ese versículo? Se me fue el rollo. Yo lo anoté. A ver, por acá lo tengo. No, te mentí. O sea, sí lo anoté en algún lado, pero no era ese. Dame dos. Un momento, por favor. Cuatro racistas. Muy música de elevador. Bueno, que dice que son inconstantes en todos sus caminos. Ajá. Sí. Y es justo eso. O sea, creo que a veces podemos llegar a ser inconstantes o a que nos cueste la diligencia o a porque pues estamos así, ¿no? O sea, justo un poquito antes dice que hay que pedir y hay que pedirle a Dios, hay que pedirle sabiduría, porque si no justo somos como esta onda de mar que es llevada de un lado a otro, ¿no? Y a veces llegamos a ser estas personas inconstantes en todo lo que hacemos, o sea, empezar algo y dejarlo, y ya me atoré un poquito, pero sí. Ok, y siento que también pondría la parte como de la manipulación emocional, que siento que es algo mucho que hacen los niños, ¿no? O sea, a través de la culpa, de la victimización, de no sé, o sea, como toda esta manipulación que se hace a través de medios no sabios, siento que también es como muy forma de actuar de niños adultos, de niñotes. Y ojo, porque a veces como chavas, la verdad es que llegamos a usar de ese recurso, ¿no? O sea, el llorar,
todas lloramos, ¿no? Y yo creo que a todas nos da sentimiento y podemos llegar a llorar, pero en la onda de la intención del corazón, ¿no? El llorar para obtener algo, o el enojarnos para obtener algo, o Sí, el aplicar la ley de hielo, ese tipo de técnicas acá de manipulación. Sí, hoy no cena Pancho, ¿no? Sí. Entonces, creo que todas estas cosas nos dejan entrever un poquito qué tanto estamos creciendo en nuestra madurez emocional. O sea, porque físicamente ya estamos, ¿no? O sea, es como eso no lo podemos retroceder. O sea, es como ya físicamente ya estamos en el edad que estás, pero emocionalmente nuestra mente se puede quedar atorada, ¿sabes? O sea, nuestra mente se puede quedar cuando éramos niños, cuando somos adolescentes o cuando éramos más jóvenes. O sea, nuestra mente se puede quedar ahí atorada. Y el pex de ser niñotes o de ser como niños en el aspecto emocional, es que afecta, ¿sabes? O sea, sí, claro. Crecer duele, o sea, crecer, a mí me daba mucho miedo crecer, o sea, yo por ejemplo tuve como mi crisis de los 20, cuando pasé de los 19 al 20 fue como de, no puede ser, no, porque yo decía, es que en los 20 se decide toda mi vida, o sea, en mis 20 tengo que aprender a conducir, en mis 20 tal vez me voy a casar, en mis 20 tal vez me voy a embarazar, en mis 20 voy a empezar a trabajar, en mis 20 tal vez me independizo, o sea, fue como de, no, yo quiero ser adolescente por siempre, no, yo quiero ir siempre a la prepa, o no sé, ¿no? Y crecer está como... es un proceso, porque obviamente vienen cosas nuevas y cada etapa, ¿no? O sea, yo creo que ya los que van a pasar sus crisis de los 30, de los 40, de los 50, como que cada década trae retos nuevos, pero no crecer cuesta más, ¿sabes? O sea, quedarte en una edad mental que ya no te corresponde duele más que dar el paso y que dar el salto, ¿sabes? Y te afecta no solo a ti misma, sino a las personas que están a tu alrededor. Justo creo que me suena como a ese video. Hay un video que habla sobre lo difícil, o sea, de ser disciplinado es difícil. Lidiar con las consecuencias de no ser disciplinado también es difícil. Elige tu difícil, ¿no? Sí, y creo que es eso, o sea, el sanar, el tener, por ejemplo, un proceso de sanidad como Oasis, estos manuales que recomendamos de sanidad, pues obviamente es difícil, o sea, el enfrentarte con todas estas cosas, el recordar tu pasado, el llevar un proceso, el estar en consejería, no sé, ¿no? Es difícil, es cansado, es abrir tu corazón, todas estas cosas. Pero pues es más difícil y feo incluso el heredarle esas consecuencias a todas tus generaciones. Es lo que te iba a decir, me hizo mucho recordar, por ejemplo, aquellas familias en donde si por una u otra razón los papás no tuvieron una infancia o una adolescencia plena, vamos a llamarlo así, y que luego lo quieren vivir ya en su adultez, y se terminan como invirtiendo los roles o descuadrando todas las cosas, porque entonces, no sé, el papá que en su momento no tuvo libertad, buenas finanzas o justo no, que no tuvo, o sea, que tuvo ciertas carencias, luego ya de adulto es como de, ok, ya tengo control de mi tiempo, ya tengo dinero, entonces ya de adulto con hijos me voy a salir de fiesta, voy a ser alcohólico, voy a manejar, voy a despilfarrar dinero en lo que quiera, voy a apostar, ¿sabes? Y entonces dejan un escenario en donde el papá o la mamá viven su infancia, su adolescencia frustrada, y entonces los hijos que se quedan en casa ahora tienen que ser los que actúan como adultos, ¿sabes? Entonces ahora, no sé, el hijo o la hija mayor son los que ahora tienen que adoptar el papel de adulto, y es como de, pues papá no está porque está viviendo su adolescencia frustrada, entonces ahora yo tengo que ser la adulta, y es como justo raro, porque entonces ahora un niño o un adolescente que tendría que estar viviendo esa etapa tiene que estar haciéndose un adulto más rápido de lo que debería por el papá o la mamá que no están haciendo su rol. A fin de cuentas, todos desempeñamos un rol en nuestra familia. O sea, y aunque sea una familia de dos, ¿no? O sea, un esposo o una esposa, o si hay hijos, o si nos toca a nosotros ser hijas de casa, a fin de cuentas vamos a desempeñar un rol. Creo que aquí el llamado es tanto a papás o mamás, en este caso, que son las que generalmente nos ven, como para hacernos responsables de lo que nos toca hacer. Y a hijos no cargar con cosas que no nos toca cargar, y a también cargar, o sea, así ser responsables con lo que sí nos toca, ¿no? Sí. Ay, es que está bien complicado, hermana. O sea, sí es como siento que es una maraña de cosas, pero justo que nos permiten ver cuánto impacto tiene
el no adquirir esta madurez emocional, ¿sabes? Y cuánto sí importa estar conscientes de justo de que todo lo que no hagas se lo cargas a alguien más. Sí. Entonces es esto mismo, todo lo que no sané, todo lo que traigo arrastrando de mi adolescencia frustrada, de mi niñez frustrada, de mi juventud frustrada, lo puedo estar sacando ahorita de mala forma en un tiempo que ya no corresponde. Pero entonces, ¿qué le dirías tú? O sea, porque, digo, hay muchos que no tuvieron la culpa, ¿sabes? O sea, muchos que tuvieron una infancia frustrada, por ejemplo, pero no porque ellos lo decidieran. O sea, fue como que, no sé, pues no había dinero en la casa, entonces de chiquito me pusieron a trabajar, entonces yo nunca pude ser un niño, nunca pude ser un joven, y ahorita me están diciendo que ya no lo puedo hacer porque ya no tengo la edad, entonces es como de, ¿qué Yo creo hago? que está en la aceptación. O sea, es aceptar. En el estudio de chicas les ponía el ejemplo de esta surfista que le comió el brazo a un tiburón. Es como, o sea, por más que te pares de pestañas, ya tienes que aceptar la realidad de que no tienes un brazo, ¿no? Ya, o sea, podrías aprender a vivir con eso, no sé, ¿no? Pero a fin de cuentas no tienes un brazo, ¿no? Y creo que a veces es precisamente eso, es que nos evadimos. El alcoholismo o los vicios en general nos ayudan a evadir la realidad de las cosas que pasaron. Entonces, el aceptar las cosas que pasaron y las consecuencias que tengo que vivir, independientemente de si fue mi culpa o no. O sea, hay veces que va a ser muy injusto. O sea, es que yo no tengo la culpa de que mi papá haya hecho esto, o mi mamá, o mis hermanos, o el abusador, o lo que sea, ¿no? Pues igual y no tengo la culpa, pero pues tengo que aprender a vivir y hacer paz con las consecuencias que voy a vivir, ¿no? Entonces, me recuerda mucho un ejemplo ahorita que estabas diciendo lo de todo lo que no hagas le cargas a alguien más. Algo que Andrés nos pone, yo lo voy a balconear, no le gusta que lo contemos porque esto es así como medio petit, pero no le cuenten a nadie. Hay algo que nosotros le denominamos el armandazo. Eso es cuando va el pastor principal de nuestra iglesia, y yo sí lo cuento así como va, los baños quedan, pues ya se imaginarán, o sea, es una iglesia grande, son baños grandes y son 3 servicios. Y cuando va el pastor principal, pues se llenan mucho y esos baños quedan radioactivos. Entonces, los mismos de higiene de la congregación no los limpian en pleno domingo, que es el día que se ponen así, porque están muy radioactivos. Literalmente esperan al lunes que se asienten y ya el lunes le dan, o sea, porque sí están como muy espesos, ¿no? Okay. Entonces hay algo que nosotros le denominamos el armandazo, es que a todos aquellos que se apuntan a servir, nos anotamos, ahí sí es parejo, o sea, no es como que ustedes, ¿no? Es todos parejo, vamos a darle a lavar baños, ¿no? A lavar esos baños, ¿no? Entonces, pues es con una lijita y a tallarle, ¿no? A tallar la calabaza. Entonces, literalmente Andrés nos dice esa parte, o sea, todo lo que tú no talles se lo vas a dejar a otra persona, porque a fin de cuentas esos baños tienen que quedar limpios. Y pues sí, hay personas, ves de todo, ¿no? Personas que de plano no fueron, personas que con todo el asco de su ser y con cubrebocas y guantes y todo, pero ahí están dándole. Y hay personas que les vale gorro y ahí están tallando, ¿no? Pero también ves como aquellas que están ahí medio haciéndose pato y le dejan todo a los demás, ¿no? Creo que espiritualmente, más bien emocionalmente, así se ve a veces una familia. Podemos ver el que, no, ya vamos a darle, vamos a salir adelante. Y vemos el que se está haciendo pato y vemos al que le cuesta todo su ser, pero está tratando. Y vemos al que ni siquiera le importa. Entonces, yo nos animo a que le tallemos esa calabaza emocional y pues nos animemos a dejar limpio los baños de nuestro corazón. Siento que lo vemos justo, yo ahorita que estaba platicando eso, me imaginé como si fuera como un tubo que ya se está como rompiendo, que se le está como saliendo el agua y que como que por querer tapar los hoyos descuidas otras áreas, y siento que más o menos así funciona cuando intentamos cubrir
las carencias de otro, ¿sabes? Y vemos, no sé, por ejemplo, precisamente, hijos que están intentando suplir el rol de papá o mamá que no están cumpliendo con el suyo, esposas que parece que tienen 2 hijos en lugar de un esposo y un hijo, porque, no sé, el esposo o la esposa se siguen portando como niños y es como de, uy, como que tengo 2 niños en la casa, ¿no? No sé. O no sé, o personas en la iglesia que hay que estar como jaloneando, acarreando, ¿sabes? Como ese tipo de cosas que es como de yo, ¿sabes? O sea, que debería el tren estar jalando solito, ¿sabes? Pero que por todo este tipo de carencias que nosotros mismos no decidimos sanar, le cargamos la mano a esas otras personas, ¿no? Y Primera de Corintios 14:20 dice, hermanos, no sean niños en la manera de pensar, más bien sean niños en la malicia, pero en la manera de pensar sean maduros. Claro, y creo que sí, como dices, es nuestra responsabilidad de entrada reconocer, identificar, primero aceptar que tenemos estos comportamientos, ¿no? O que nos falta madurez en ciertas áreas y rastrear de dónde vienen. O sea, hay procesos como muy, muy completos que ya les hemos hablado tal vez en varias ocasiones. Pero hay varios que te podemos recomendar, Libertad en Cristo, Oasis, Celebremos la Recuperación. O sea, hay varios manuales cristocéntricos que se enfocan en eso, en cuanto a adicciones, en cuanto a codependencia, en cuanto a comportamientos destructivos, heridas de la infancia, familias disfuncionales. O sea, yo creo que en México, pues es común. Tristemente es muy común una familia disfuncional, ¿no? Entonces, creo que inclusive si está papá, mamá en casa, llega a haber esta disfunción de papá ausente o mamá con chancla en mano, o sea, como una disfunción aún dentro, aunque la familia no esté separada, por decirlo de alguna manera, ¿no? Entonces, yo te animo a que identifiques, a que rastrees estas heridas, a que rastrees estos comportamientos, identificas que hay un área que no está sana, o sea, en un área donde te tocan tantito y te desplomas, en un área donde si alguien te habla feo de algo, o sea, bueno, obviamente que no nos hablen feo, ¿no? Pero si alguien toca un área de nuestra vida, somos muy reactivas o explosivas o ahí es un foco rojo. Algo que me gusta mucho de un manual de Chuck Lynch, un libro que se llama La ira. Algo que dice en este libro es que la ira precisamente es como el foquito rojo en el carro. O sea, es un aviso de que hay algo que necesitamos checar. Hay algo que necesitamos revisar. Entonces, pues yo te invito a que examinemos nuestro corazón, a que identifiquemos y reconozcamos de dónde vienen estos comportamientos y creo que también las mentiras del enemigo, ¿no? Sí, porque... O sea, digo, no, estos comportamientos no son normales. O sea, no, y tampoco es como que de repente un día despertaste y ya no te portas de forma inmadura toda tu vida. O sea, es como vienen de algún lado y muy probablemente si seguimos actuando de esa manera es porque nos estamos tragando mentiras del enemigo. O sea, si yo sigo, no sé, haciéndole berrinches a mi novio, manipulando a mi esposo, llorando por todo o encaprichándome por cosas, o sea, como ese tipo de comportamientos es porque, no sé, me estoy creyendo la mentira de que a través de ese tipo de cosas voy a conseguir lo que quiero o que lo que yo quiero es lo mejor para mí en lugar de lo que Dios quiere darme, ¿sabes? O sea, es como hay una línea de mentiras detrás de aquellos comportamientos que no están glorificando a Dios y que no están ni santificándonos a nosotras ni bendiciendo a los otros. Entonces, tenemos que detectar justo ¿por qué estoy actuando así? O sea, ¿qué es lo que estoy pensando que va a producir ese comportamiento? Y cuál es la verdad bíblica que lo contrarresta, ¿sabes? Y a través de eso creo que podemos hacer como esta batalla en donde la palabra siempre va a ganar y donde podemos entender como de, ok, no sé, hay un tiempo para todo, la voluntad de Dios es buena, agradable y perfecta, no sé, velar los unos por los otros, ¿sabes? O sea, es como podemos ver verdades bíblicas que moldean nuestro comportamiento y a la vez podemos entender cómo era el carácter de Jesús. O sea, no vemos un Jesús diciendo como de, es que ¿por qué a mí, Señor? Es que yo no quiero, es que, ¿sabes? O sea, como no vemos a un Jesús rezongón, ni a un Jesús respondón, ni berrinchudo, ni a un Jesús manipulador, ni a un Jesús, o sea, no vemos eso, vemos un Jesús adulto, ¿sabes? Un Jesús que era maduro en todos sus comportamientos y que nosotros deberíamos reflejar.
Y hay una frase que Andrés me dijo apenas, creo que a él se la dijeron a su vez, pero si todas estas cosas vienen a causa de que somos o fuimos víctimas o fuimos heridas, entender que una víctima cansada se vuelve victimario, ¿no? Entonces, que ya rompamos, o sea, porque creo que está bien de la mano con un episodio que grabaremos más adelante, ya les hablaremos de eso, pero sobre la toxicidad, ¿no? Nos podemos volver tóxicas. Creo que es nuestra responsabilidad en identificarlo a tiempo y si ya hicimos destrozos, pues ya ni modo, ¿no? Reconstruir, pero para no seguir destruyendo más, sí. O sea, para que deje de hacer daño, o sea, porque muchas veces decimos, ay, pues así soy y ya, ¿no? Que soporten. Pero sí hace daño. O sea, a fin de cuentas es una disfunción. Algo no está funcionando de manera correcta o como el Señor lo planeó desde su corazón para nosotros. O sea, el Señor nos creó para una vida abundante, una vida plena, una vida gozosa, una vida con contentamiento, para que a fin de cuentas le demos la gloria a Él y otros glorifiquen su nombre a causa de nuestras buenas obras. Entonces, pues nos animo a eso, a sanar. Ok. Y entonces, o sea, ponle tú ya. Yo ya estoy del otro lado, ya sané, ya soy madura, no tengo ninguna de estas carencias ni nada de eso. ¿Cómo le hago? O sea, para dos cosas. Una, si ahora yo estoy del otro lado y estoy conviviendo con una persona que es como niño, ¿cómo le hago? O sea, ¿en qué casos sí y en qué casos no? Acercarme para decirle, oye, no manches, ya madura, y cómo lo hago, o sea, sin ofender a la persona, porque también siento que es como un área sensible, que si la persona de por sí ya tiene comportamientos de niño, llegas y le dices, oye, eres un maduro. Ya madura. Ajá, o sea, vas a hacer que truene, ¿sabes? Vas a abrir la caja de Pandora y vas a explotar la tercera guerra ¿Otra mundial. vez vas a llorar? Ajá. Entonces, ¿cómo le hago? O sea, ¿cómo distingo en qué casos sí y en qué casos no? Y cómo me acerco a decirle, oye, eres un niño maduro. Quiero hacer un paréntesis. Okay. Si hay algún hombre cerca que de casualidad está oyendo este podcast, hermanos, sean pacientes y amorosos en cómo hablan o dicen, porque hay veces que nosotras entendemos y nos damos cuenta, pero hiere mucho cuando nos dicen, otra vez vas a llorar. Ya, cierro paréntesis. ¿Cuál era la pregunta? Ah, sí. Creo, justo estaba leyendo Nehemías 2. Me tocó por algo dar un temita de Nehemías y me llamó mucho la atención cómo al final de esos versículos Nehemías se presenta ante el pueblo ya estando al lado de los muros derribados, su speech así para decir manos a la obra. Les dice, hermanos, me doy cuenta que, o sea, démonos cuenta, o sea, estoy súper parafraseando, que los muros están derribados y destruidos y las puertas quemadas a fuego. No les recriminó, o sea, no les dijo, qué flojonotes son que no han hecho nada y no han recogido y no han, no sé, ¿no? Simplemente fue como, hermanos, vean o sea, date cuenta. Ahora sí que, amiga, date cuenta, ¿no? Ya saldrá ese episodio también. Es reconocer que los muros están destruidos. Okay. Y dos, les dice después, pero el Señor nos ha levantado, el Señor nos ha dado gracia, el Señor ha hecho sus obras, levantémonos y edifiquemos. Y a mí me llama muy la atención cómo Nehemías se mete en esta oración. O sea, él mismo en su... En el capítulo 1, también cuando se pone a cuentas con el Señor, le dice, Señor, perdónanos porque hemos pecado. O sea, él podría decir, perdona a estos pecadores, o ya ustedes levanten el muro, o que no han hecho nada. No, o sea, él se mete, o sea, él se involucra en esto. Entonces, si tú quieres ayudar a alguien, que esa era la pregunta, métete en la oración. O sea, involúcrate en un sentido. Andrés alguna vez me lo enseñó y eso me cambió mucho mi forma de hablar. O sea, en lugar de decir ustedes pecadores, es esta parte de yo sé que hemos pecado, todos nos hemos equivocado. O sea, es involucrar, es que no sé cómo meternos en el conjunto de esa oración, ¿no? Uh-huh. Es todos nos hemos equivocado, todos hemos pecado, tal vez tenemos desorden en nuestra vida, no es vamos a levantarnos, ¿no? Entonces sí hay que reconocer la verdad,
porque pues sí, los muros en este caso estaban derribados, ¿no? Entonces los muros están derribados, pero vamos a levantarlos y vamos a construirlos, ¿no? Y muchas veces la manera de hacer esto también es con el ejemplo. Vemos a Josué también cuando pasan el Jordán y les pide a los espías que lleven una piedra, cada uno, no a los espías, a cada líder de la tribu de Judá. Se me juntó las historias. Porque también eran 12, ¿no? Les pide que cargaran una piedra y la llevaran al otro lado y que las apilaran y que iba a ser un recordatorio de lo que Dios había hecho. Pero Josué fue y él mismo cargó 12 piedras. O sea, él estuvo dispuesto a hacer 12 veces lo que les había pedido. Okay. Entonces, él cargó solito 12 piedras y ellos habían cargado una cada uno. Entonces, él llevó las 12 y él hizo lo mismo, pero en medio del Jordán. Ahora, muchas veces no estamos dispuestos a hacer lo que estamos pidiendo. O sea, creo que el ejemplo arrastra y es muy importante. Entonces, ¿quieres ayudar a alguien? Pues de entrada ayúdate tú primero y no es ayúdate que yo te ayudaré, eso no existe. O sea, pero sí, pero algo así. Pero es eso, empiezo dejándome yo torcer por el Señor, dejándome yo que el Señor obre en mi vida y con el ejemplo también puedo arrastrar y ayudar a otros. Ok, creo que también, ¿sabes qué? No avivar más el fuego. O sea, la Biblia también nos habla mucho acerca del necio y que discutir con un necio, o sea, alimentar esa necedad, nos hace necios a nosotros, ¿sabes? Entonces creo que este tipo de personas, o sea, a veces este tipo de comportamientos infantiles, muchas veces solemos, como con la intención de querer corregirlo, nada más lo avivamos más, ¿sabes? Entonces, no sé si hay un grupo de personas que están muy quejosas, ¿no? Y luego voy y yo también les reviro o les digo como de, ay, ustedes siempre se quejan de todo, ¿sabes? O sea, como que empiezo a hacer más pelea de la pelea, ¿sabes? O si hay una persona justo que se pone a llorar, que se pone sus berrinches y yo me pongo a discutir con ella por eso, ¿no? O sea, como que siento que a veces en el afán justo de querer corregir, nada más nos involucramos más en el asunto y avivamos más el fuego. Entonces, también la Biblia nos dice, o sea, un necio que se calla es contado por sabio, ¿sabes? Entonces, a veces hace falta no participar de la necedad, no volverte tú también partícipe de esos comportamientos infantiles y solo sería como, ya, espera que ayuden el Señor, ¿sabes? Y con un comportamiento sabio, irlo como tratando de contener poco a poco. ¿Qué pasó? Es que en mi mente solo pasó un chiste, pero ahí te va. Ok. Es que mientras tú hablabas, era lo único que me venía a la mente y yo pienso una cosa madura. Pero no pasó. Me dice, es que eres muy infantil, cállate y muere con mi rayo láser alienígena. Oh. Ahora sí que piu, piu. Es que eres muy infantil. Hijo, bueno, déjenme ir a corregir esta situación y regresamos. Gracias por habernos escuchado en otro capítulo más de Nancy. Pero es que hay una diferencia en, o sea, lo que tú decías, como de una cosa es, porque la misma Biblia nos dice que nos hagamos como niños, pero no en la manera de pensar, ¿sabes? O sea, claro, no en la inmadurez, sino que genuinamente podamos estar cultivando comportamientos que sean maduros, aunque podamos conservar esa esencia, ¿no? O sea, aunque Hannah Montana me acompañara hasta mi vida y aunque siempre tengamos como esos chistecitos o no sé, como ese tipo de cositas que es como de, eso está lindo, ¿no? O sea, como Patos Forever. Sí, Patos Forever o lo que sea. Es importante justo mantener la madurez en los asuntos que se requieren, ¿no? Porque justo, como hay un tiempo para todos, es como de... Tiempo de reír, tiempo de... Sí, o sea, sí es un tiempo de... Aunque sea una fiesta infantil en el Inflalandia y vamos a brincar y a divertirnos, está padre, o sea, es un tiempo para hacer eso, ¿sabes? Pero ya cuando es un tiempo de tomar decisiones, de aceptar compromisos, de tomar responsabilidades, de todo ese tipo de cosas, o de aceptar disciplina, aceptar corrección, de pedir consejo, de aceptar consecuencias, todo ese tipo de cosas, ahí es cuando se pone a prueba la verdadera madurez. O sea, el poder decir, ¿soy como niño o no soy como niño? ¿Sabes? El hecho de poder tomar responsabilidad
por mis acciones, ¿sabes? Y ser diligente en lo que me toca. Tratar obviamente sí de ayudar a alguien más, pero tampoco sustituyendo o tratando de tapar un hoyo y descubrir otro, ¿sabes? O sea, como no haciendo un desorden para tratar de cubrir otra cosa, ¿sabes? Entonces pasamos de pues esta parte de ser maduros emocionalmente, ¿no? De la importancia de madurar emocionalmente. Ahora, creo que también es muy importante el ser diligentes en crecer espiritualmente, porque no necesariamente tiene que ver cuántos años lleves en la fe, porque hay personas que llevan 30 años asistiendo a una iglesia y son muy inmaduros espiritualmente. Me acuerdo mucho de un caso de un hermano que era un servidor, que se le estaba pidiendo que se discipulara y fue un problema. O sea, fue de, yo llevo viniendo 30 años a esta iglesia, o sea, ¿por qué me piden que me disipule? Y literalmente se le dijo como, oye, y en esos 30 años no se te enseñó a obedecer, o sea, no se te enseñó a que te tienes que discipular, no se te enseñó. Y recuerdo lo enojado que estaba esta persona, pero no se le estaba pidiendo algo loco, o sea, fue, aprende más, crece, ¿no? Estás sirviendo, estás en un puesto donde estás dando, crece espiritualmente, madura, estudia la palabra, ¿no? Entonces, creo que es muy importante que este crecimiento no sea hueco. O sea, es que creo que una advertencia para el crecimiento espiritual es no, voy a usar la palabra envanecernos, o llenarnos o saturarnos, no sé bien qué palabra quede mejor, pero de ser devoradores de libros y no bajar nada a nuestro corazón. Sí, entonces, o sea, es que creo que justo aquí hay, o sea, esto es, creo que un poquito diferente al crecimiento que habíamos hablado en la primera mitad del episodio, ¿no? Porque es como, o sea, en la primera mitad es básicamente como que tu madurez se alinee a la etapa de vida que te corresponde, ¿sabes? Y en el caso justo de la madurez espiritual, no necesariamente depende de eso, o sea, debería de, ¿sabes? O sea, debería de ser que si ya llevas 50 años en la fe, ya seas el acá supermaster, ¿sabes? Pero no necesariamente es así ya en la realidad. O sea, justo que hay personas que ya llevan añísimos en la fe y siguen necesitando que se les enseñen los rudimentos. Y por otro lado, hay personas que a lo mejor llevan 2 años en la fe y ya están así, o sea, ya se la saben de todas, ya son muy sabios, ya investigaron, ya estudiaron teología, ya se pusieron las pilas, ya sirven, ya, ¿sabes? O sea, que es como que se fueron así, ¿sabes? Y justo, o sea, está como padre porque la misma Biblia dice que Dios es quien da el crecimiento. Pero también nosotros tenemos que echarle de nuestro trabajo, ¿sabes? Sí. O sea, y ahí justo no podemos determinar el nivel de madurez de un creyente por el tiempo que lleva en la iglesia. O sea, o por el tiempo que lleva sirviendo o lo que sea, ¿no? Porque justo, o sea, no, por el hecho de que alguien lleve 1 o 2 años en la iglesia, no podemos decir, él todavía es un niño en la fe, él todavía ni sabe nada. O sea, porque puede que no. O sea, puede que en esos 2 años se haya puesto las pilas 24/7, que haya ayunado, que haya orado, que se haya discipulado, que haya entrado a un instituto, que, ¿sabes? O sea, que se haya alimentado tanto que puede ser que alguien de 2 años en la iglesia sea incluso más maduro que alguien de 50 años en la iglesia, ¿sabes? Que nunca se puso las pilas. Entonces ahí justo no podemos o como juzgar mal al nuevo por ser nuevo y no podemos automáticamente asumir que el que lleva más años en la iglesia es sabio, ¿sabes? Yo creo que depende de qué tan moldeables seamos por el Señor. O sea, yo creo que hay barro duro. O sea, no sé si alguna vez han tenido oportunidad de modelar barro y hay uno que es duro, como el suelo, ¿no? Obviamente, pues mientras le pones agüita y todo esto, ¿no? Pero hay veces que cuesta mucho trabajo modelarlo y un barro seco, un barro, pues sí, un barro sin agua, pues es una piedra básicamente, ¿no? Sí. Y muchas veces somos como piedras, ¿no? Espiritualmente y simplemente no nos dejamos moldear por el Señor. Y si estamos ahora sí que flojitas y cooperando y somos como esta vasija en las manos del alfarero, puede pasar el tiempo que sea y ser moldeadas por el Señor, ¿no? Entonces, no seamos piedras.
Me gusta, sí. No, es que me imaginé el barro duro y sí ha de ser una chambota, o sea, sí ha de ser como de, ay, ya no, ¿qué onda? Y justo venimos ahora sí al versículo que mencionas al inicio del episodio. Entonces ya no seremos como niños sacudidos por las olas y llevados de aquí para allá por todo viento de doctrina, por la astucia de los hombres y por las artimañas engañosas del error, ¿sabes? O sea, ese es otro. El que yo te decía era de Santiago, pero ese queda todo... A todos. Sí, Ok. También. Sí. Entonces, se trata de esto. O sea, Efesios arriba dice, hasta que todos lleguemos a la unidad de la fe y del pleno conocimiento del Hijo de Dios, a la condición de un hombre maduro y a la medida de la estatura de la plenitud de Cristo. O sea, yo creo que cabría como hacer un estudio exhaustivo de palabra por palabra de este pasaje, pero nos está hablando de esto, o sea, de una madurez que se caracterice por ser como la de Cristo, precisamente. O sea, porque aquí no está diciendo como que, como para que no sean como niños en lo emocional, sino porque dice que estos niños espirituales se sacuden por las olas y son llevados allá, de aquí a allá, por todo viento de doctrina, por la astucia de los hombres y por las artimañas engañosas, ¿sabes? O sea, son personas que se dejan llevar por el pecado, que se dejan llevar por el engaño del enemigo, que se dejan llevar por el engaño de su propia carne, que se dejan engañar por el pecado, por la predicación de otras doctrinas, de otras cosas, ¿sabes? Son ese tipo de personas que no están firmes, que es como, justo, o sea, a nosotros cuando éramos niños nos decían, no aceptes nada de extraños, no le contestes a los extraños, no le abras a ningún extraño, ¿sabes? Es como nos hacían mucho énfasis en la importancia de no hacer caso a los extraños. Y también yo me acuerdo que había como, no sé, comerciales, series o todo ese tipo de cosas, o historias como tipo... A ver, no sé si estoy mal en la historia, pero como Hansel y Gretel, o sea, como el camino de migajitas, que es como eso, o sea, es como esa paletita de, ¿quieres paletita? Ven acá, ¿no? Y siento que es como espiritualmente pasa esto, que está el mundo, nuestra carne o el enemigo, con esa paletita diciendo como de, ¿quieres paletita? Ven aquí, ¿sabes? Y que como niños ilusos espiritualmente hablando, es como de, va. ¿Sabes qué me recuerda? Creo que la parábola del sembrador es eso. O sea, son ejemplos de gente inmadura espiritualmente. O sea, que todos, a fin de cuentas, podemos llegar a caer ahí. O sea, no es de que, ay, yo ya soy esta persona y ya. No, en diferentes circunstancias creo que todos podemos llegar a caer, ¿no? O sea, justo leyendo la parábola del sembrador, dice, el que oye la palabra y no la entiende, viene el malo y la arrebata de su corazón, ¿no? Luego, el que es sembrado en pedregales, el que oye la palabra y al momento la recibe con gozo, pero no tiene raíz, sino que es de corta duración, porque viene la aflicción o la persecución, y luego tropieza. Y luego, el que está sembrado entre espinos es que oye la palabra, pero el afán del siglo y el engaño de las riquezas ahogan la palabra y se hace infructuosa. Pero el que fue sembrado en buena tierra, este es el que oye y entiende la palabra y da fruto y produce a 160 y 30 por año, ¿no? Entonces, creo que todos hemos llegado a ser inmaduros espiritualmente porque todos en algún momento hemos permitido que el enemigo nos robe la paz, que el enemigo, no sé, que la palabra se vuelve infructuosa, que el afán del mundo nos distraiga o a veces, pues ya salimos y se nos olvidó, ¿no? Entonces, sí es un llamadito de atención para todos el no quedarnos 20 años calentando una silla. O sea, no porque yo lleve 20 años en una congregación o porque ya tenga el instituto Juan Camaney o porque, no sé, ¿no? Digo, es muy importante seguir alimentándonos, pero la palabra va acompañada de fruto y creo que eso es muy importante. Sí. Y justo más abajito, aquí, mira, por sus frutos los conoceréis. Y el fruto del Espíritu es evidente, ¿sabes? Sí. O sea, se nota, pues, o sea, yo me imagino ahorita que estabas diciendo como que es necesario crecer y necesario seguir aprendiendo. Yo me imagino, por ejemplo, no sé, un niño que a lo mejor toda su vida, o sea, que llegues a la secundaria y que el niño todavía no sabe leer. O sería como de, ¿qué onda? ¿No? O sea, o que luego yo imagino, o sea, los maestros muchas veces nos lo preguntaban, eso lo debieron haber aprendido en la primaria, eso lo debieron haber aprendido en la secundaria. Y nosotros en la primaria y en la secundaria, o sea, haciendo todo menos lo que teníamos que estar haciendo, ¿no? Entonces, espiritualmente pasa lo mismo, que a veces es como de, bro, eso lo tenías que haber visto en primer año de cristianismo, ¿sabes? Lo tenías que haber visto en cristianismo palitos 1 y 2, ¿sabes? O sea, hay cosas que dices, ya, ¿qué onda, no? O sea, ya llega a cierto punto en el que uno
asume, o sea, hay ciertas cosas que es como que ya se dan por hecho, que obviamente no vamos a ser perfectos, pero que dices, bro, ya por esas alturas de la vida, o sea, es como de, a lo mejor te entiendo que de repente caigas en la desesperanza, pero ya no es tolerable o ya no, hasta cierto punto ya no es comprensible que estés cayendo ya en puntos como demasiado bajos o profundos, porque es como ya deberías saber las verdades de la palabra en tu mente, ¿sabes? Y así como ese hay en 1000 ejemplos, ¿no? Que ahorita vamos a mencionar porque precisamente llegamos a la parte del niñómetro, pero ahora espiritual. Okay. El niñómetro espiritual. Entonces, una, pues ya, o sea, claramente está como el que no hay fruto, no hay algo evidente que me diga que esa persona está creciendo o que hay algo obrándose ahí, ¿no? Creo que también los niños espirituales dependen de otros para su crecimiento. O sea, ellos solitos no pueden echarse a andar, sino que a fuerzas necesitan que alguien los esté llevando la manita, a fuerzas necesitan que un pastor esté ahí, que un consejero esté ahí, o sea, que alguien esté como niñitos, como cuando estás aprendiendo a escribir y que te están como sosteniendo la mano, que a fuerzas necesitas ese acompañamiento y que no hay como una iniciativa de tu parte por aprender y buscar de la palabra. Y incluso lo podemos unir con el niñómetro emocional, que hablábamos sobre culpar a otros, ¿no? O sea, que podemos llegar a caer, pues es que mi maestro no me ha enseñado, o pues es que, no sé, cuando estábamos en la secundaria, ¿no? Tomando tu ejemplo, pues es que no ha venido mi maestro, ¿no? O pues es que mi maestro no me lo enseñó. Pues sí, pero pues ya no somos niños, ¿no? Ya hay que echarle nosotros de nuestra cosecha. Sí. Ay, sí, es que... sí. Okay. Pero bueno... poco discernimiento espiritual. O sea, creo que eso también estaría. O sea, que no saber distinguir lo bueno de lo malo o no saber distinguir lo que ya decíamos acá, artimañas engañosas, otros vientos de doctrina, astucia de los hombres, ¿sabes? O sea, no darte cuenta que es como de... Pero, o sea, claramente te están mintiendo. O sea, es como muy claro que hay otra doctrina ahí. Es muy claro que hay una tentación ahí en la que puedes caer. Es muy claro que hay un pecado detrás. Es muy claro que te está seduciendo la mujer extraña, ¿sabes? O sea, es como no tener esa capacidad para distinguir. Ajá, exacto. Una vez llegó alguien y nos dijo, ¿por qué? ¿A poco está mal meterse en un círculo de fuego? Y fue como... ¿no? O sea, justo esta parte, ¿no? O sea, era un círculo de fuego en las pirámides, por cierto, que con toda la onda, pues espiritual ahí densa, ¿no? Y fue como... Pero ya era una persona madura, ¿no? Entonces sí fue como, ay. Ok, a ver, no, pues era de chita, ¿no? Pero sí, creo que... Sí. Ok. Sí, no que necesariamente lo tengas que saber todo, pero hay cosas que sí dices... Ya debe ser, ¿no? O sea, porque hay cosas que a lo mejor genuinamente no voy a saber. O sea, hay cosas que a lo mejor sí digo como de... ¿Y esto qué es? O esto nunca lo he escuchado, lo que sea, ¿no? Y siempre hay algo nuevo que aprender. Pero hay otro tipo de cosas que ya dices, o sea, como que ya muy evidentemente y a todas luces se ve que hay algo detrás, ¿sabes? Que hay pecado, que hay espiritismo, que hay influencia demoníaca, no sé, ¿no? Ese tipo de cosas que dices como... O sea, como neta no te das cuenta, o sea, como que, ¿qué onda, no? ¿Qué más? Falta de constancia en nuestra relación con Dios. O sea, que justo pues va de la mano de no adquirir responsabilidad, compromiso, no ser diligentes, no, es esto. O sea, y también creo que también es de la manita con como los que empiezan y nunca terminan. O sea, el que empieza un libro que nunca acaba. El que empieza un estudio va 2, 3 semanas, un mes y ya después no vuelve a regresar, ¿no? O el que va a una iglesia y luego va a otra, y luego va a otra y luego va a otra. O no sé, ¿no? O sea, todo ese tipo de comportamientos. Porque aparte no son sugerencias, o sea, son mandamientos que el Señor nos ha dado, ¿no? O sea, el esfuérzate, ser valiente, ser diligente y me buscarás de día, de noche, esfuérzate en la palabra, orad sin cesar, la lectura de la palabra, o sea, todas estas cosas son como mandatos, están en imperativo, o sea, están como, hazlo, esto te toca, esta es tu responsabilidad. Sí. Leemos Romanos 12, responsabilidades de los creyentes, o sea, y nosotros, ¿qué? ¿Pero qué tengo que hacer? ¿No? Y creo que a veces somos como esa niñita del video de, es que yo quiero obedecer, no, ¿qué? Yo quiero, ¿cómo se dice? Es que dicen, no me sé portar bien, enséñenme. Ajá. Pero la mamá le dice, obedece. Ay, no quiero. Ajá, no quiero obedecer. No quiero obedecer.
Entonces creo que a veces caemos en ser como esta niñita, ¿no? Sí, y justo creo que de la manita, otra señal del niñómetro espiritual es precisamente eso, la falta de sujeción, o deja tú la falta de sujeción, la falta del entendimiento de por qué es importante la sujeción, ¿sabes? O sea, aquellas personas que justo que ni buscan consejo, ni reciben consejo, que no aceptan disciplina, que se ofenden fácilmente, que no entienden la importancia de la disciplina, ¿sabes? O de asistir a una iglesia incluso, ¿no? O sea, de, ay, no, yo estoy chido con mi relación con Dios afuera, pero no quiero ir a la iglesia nunca en la vida, ¿no? Sí, sí, sí. ¿Qué más? Depender como de X o Y situación, momento, persona para sentir a Dios. ¿Sabes? O sea, como de que la única forma en la que puedo sentir a Dios es si hay música acá bien espiritual, o si hay un evento, o Los si va congresos. predicador, o si está mi amigo, si va mi esposo, si va mi novio, ¿sabes? O sea, es como depender de algo para sentir esa conexión con Dios, ¿sabes? Y no procurarla. Pues yo, o sea, ahora sí como que la tierra es de quien la trabaja, ¿no? Y si no estoy trabajando yo en mi propia tierra, pues no manches, ¿no? O sea, es como esa relación está dependiendo de otra cosa y no de ti con Dios, ¿sabes? Sí, sí, sí. ¿Qué más? Escuchar la palabra, o sea, precisamente bajo esta parábola, es la típica de te entra por uno y te sale por otro, ¿no? Que no vuelves a tocar la Biblia en toda la semana, que no meditas en ella de día y de noche, que llega el siguiente domingo y ya ni te acuerdas que se predicó el domingo anterior, ¿sabes? O sea, que no hay esa retención de la palabra. Sí, y creo que todos podemos llegar a caer en esto, ¿no? O sea, incluso a veces nos pasa de un momento a otro. O sea, hacemos nuestro devocional y ya a la hora de la comida ya no nos acordamos de nada, ¿no? Entonces sí, creo que también otra parte es el desánimo constante o el desanimarnos fácil. O sea, y yo batallo con esta, la verdad. Como, ya pasó X situación y ya no me levanto de mi cama, ya no busqué al Señor, ya no hice mi devocional, por cosas externas. Y ese está feo. Sí, pero quieres que no, tu ánimo o incluso tu condición espiritual depende de esas otras cosas, ¿no? Y no de tu firmeza decir, pues ni pex, triste, pero voy a hacer mi devocional, desanimado, pero voy a ir a la iglesia, enojado, pero voy a ir a servir, o sea, no sé, ¿no? O sea, es como justo decir, como emberrincharnos, como decir, pues entonces ya no lo hago, ¿sabes? O sea, tomar como esa actitud, ¿no? ¿Qué más? Como tomar decisiones sin consultar a Dios. O estar rigiéndome yo por mi propia prudencia, mi propio entendimiento, ¿sabes? Sin regirme por lo que dice la palabra. Y pues ya, o sea, como la falta del crecimiento evidente, ¿no? O sea, como cierto crecimiento que es como se nota, o sea, en la forma de portarse, en la forma de hablar, en la forma de orar y justo, o sea, no estoy diciendo que sea necesario que todos seamos doctores en teología, que todos seamos pastores, que todos seamos maestros, porque hay diversidad de dones, hay diversidad de llamados y así, ¿no? Entonces, alguien que lleva 30 años en la iglesia, 50 más, no necesariamente tiene que ser un pastor o sea, tiene que ser algo así, la eminencia en teología, pero sí se tiene que ver cierto crecimiento de su yo de hace 10 años, de hace 50 años, de hace la semana pasada, lo que sea, ¿no? Y justo tenemos que entender esto, que se tiene que ver algo diferente, que tú tienes que notar algo diferente en ti de cómo empezaste en la fe, de cómo estabas la semana pasada, de cómo estabas ayer incluso. Tiene que haber un algo diferente. Y a fin de cuentas nuestra comparación está bien canija, porque a fin de cuentas es con Cristo. Sí. O sea, nos llamamos cristianos, que estos pequeños cristos, ¿no? Obviamente, pues somos muy diferentes y distanciamos abismalmente de él, pero la idea es sí seguir siendo perfeccionados y cada vez parecernos más a él, ¿no? Y yo creo que muchas veces llegamos a decir como el comentario de, pero era Jesús, no manches, ¿no? Yo soy yo, ¿no? Pero, pues sí, o sea, la tirada es ir para allá, ¿no? Y pues sí, evidentemente nos falta mucho, estamos en un proceso, seguimos siendo perfeccionadas, pero pues la tirada sí es seguirnos pareciendo cada vez más a él. Una vez me acuerdo en el gym,
traía una playera que dice así en gigante, soy cristiano, o sea, mi nombre es Cristiano, ¿no? Y me acuerdo que una chava así como que puso su maleta y empujó la mía y yo estaba así como que le tiro su maleta, que me diga algo, no sé qué. Me estaba cambiando y saco mi playera y yo, chin, traigo esta, ¿no? No me la quería poner, no me quería poner la playera, pero es que es eso, o sea, el llamarnos cristianas, ser embajadoras del reino, la neta confronta, o sea, sí confronta en no solo ser oidoras, sino hacedoras de la palabra. Sí, y tampoco se trata ni de flagelarnos a nosotras mismas, ni de sentenciar a los demás, ¿sabes? O sea, porque siento, o sea, justo ahorita ya vimos el niñómetro espiritual, ya como que siento que fuimos como duras al respecto de ya no manches, ya, o sea, ya por las alturas de la vida ya tendrías que estar más madura en la fe, pero no con la intención de decir, ay, soy un desastre, ya no hice nada en mi vida, llevo todo desperdiciado mis años de cristiana, no he hecho nada, no he crecido, ¿sabes? O sea, es como, no es la intención como que tú ahora te condenes a ti misma, sino justo que hagas clic de decir, chale, o sea, de darte cuenta de en qué punto estoy parada y necesito crecer y que esto te motive, o sea, que esto te motive a decir, ni pex, o sea, no pasa nada, o sea, si los 2 años, los 20 años anteriores no me puse pilas, pues los 20 años que siguen sí lo voy a hacer, o sea, de aquí para los siguientes 20 años, sí, exacto, ya voy a tener aquí mi glow up, ¿no? Y tampoco se trata de ahora estar como con la vara sentenciando a las demás personas, ¿sabes? Ni juzgarlas, porque también puede ser que a lo mejor en tu caminar cristiano te encuentras personas que ya llevan mucho tiempo en la fe y que no necesariamente ya sean expertas o que necesiten ser enseñadas todavía los rudimentos y que tú digas, ay, no manches, ya tienes 10 años, ya deberías saberlo. O sea, no atacarlas porque también se siente feo. O sea, yo me acuerdo que, por ejemplo, fue como en un juego de adolescentes, ¿no? O sea, que el típico de como el adivina quién cristiano y que es como que tienes que adivinar personajes de la Biblia, ¿no? Entonces yo me acuerdo que en ese momento, o sea, no sé, yo tenía, ponle tú, 2, 3 años en la iglesia, o sea, tampoco tenía tanto, pero yo creo que sí ya el tiempo suficiente como para saber lo básico de figuras cristianas, pero la neta no leía mi Biblia mucho. Entonces, me acuerdo que el papelito que salió, o sea, me hacían como la descripción del personaje y me decían, come langostas y miel, come langostas y miel. O sea, ahorita claramente ya sé que es Juan el Bautista, pero en ese momento no tenía ni idea. Y en ese momento me dio tanta pena aceptar que no sabía. Y entonces dije, es que no escucho, es que se revuelven, es que como están gritando todos al mismo tiempo no escuché y se me venció el tiempo y obviamente no adiviné, pero yo con el pretexto de, no, es que no los escuché, o sea, como gritan todos al mismo tiempo se revuelve lo que dicen y no les entendí qué dijeron, pero no, o sea, la realidad de la vida es que yo no tenía ni idea de quién comía langosta sin miel. Exacto, ¿no? Pero en ese momento sí me hizo como sentir como avergonzada de decir, no manches, de las básicas así, del ABC, ¿sabes? Sí. De las que te enseñan en la escuela dominical y no las sé, ¿sabes? Y así, o sea, yo creo que justo, o sea, o de repente cuando juegas esgrima bíblico de que encuentra uno, ¿no? Y que dices, no manches, ¿dónde está el libro de Joel? ¿Dónde está Eclesiastés? ¿Dónde está? Así, vamos. Sí, esos libros que así que casi no se visitan y que cuando te toca buscar las citas como de, ¿dónde está? ¿Sabes? O sea, que no la encuentras y que a veces te hace sentir como apenado o avergonzado y todavía si alguien como que te lo echa en cara, pues el triple, ¿no? Sí. Entonces, es como la Biblia nos dice, estimulémonos los unos a los otros al amor y a las buenas obras, ¿sabes? Entonces, si yo por algo ya me di cuenta que mi amiga, que a lo mejor ya tenemos algunos años, ya tenemos algunos campamentos yendo juntas, ya vamos al estudio juntas o lo que sea, y veo que se le dificulta, que todavía no le sabe o que como que puede mejorar un poquito, siento que es como ayudar en amor y no atacar con la vara de ay, yo soy más sabia que tú, ¿sabes? Entonces es como de, pues vas, o sea, como extiende la mano, ofreces ayuda, no sé, ¿sabes? O sea, con amor, precisamente, ayudar a que esa persona crezca en su crecimiento espiritual y nosotras mismas ponernos pilas para decir, ok, no me vuelve a pasar, o sea, me podré olvidar de cualquier otro personaje, pero no de Juan el Bautista, ¿sabes? O sea, ponerme en la pila. Sí. Y a lo mejor justo aventarnos a hacer incluso esos juegos de niños, o sea, yo me acuerdo que ahorita ya ni sé si existe, pero en esos tiempos había un jueguito que estaba padre porque eran como trivias acerca de la Biblia. Y neta, sí, trivias que me dejaban despelucada. O sea, que yo sí decía, no manches, se supone que estos son juegos para niños y no sé nada. O sea, no sé quién es no sé cómo se llama el burrito que habló. No tengo ni idea de nada, ¿sabes?
Y ya jugando ese tipo de cosas que podría parecer cosas de niños, te vas dando cuenta de cuánto sí necesitas seguir aprendiendo de la palabra, ¿sabes? Y está padre, porque nunca se termina de aprender la palabra, siempre hay nuevos recursos, siempre hay nuevas cosas que hacer, siempre hay nuevos juegos que jugar, nuevas películas que ver, hay nueva música que aprender, ¿sabes? Y está padre, o sea, justo porque podemos irlo haciendo juntos, porque si alguien no sabe quién es Marcos Witt, si alguien no sabe, que sí, o sea, si yo grito, ¿quién vive? Y si alguien no sabe qué contestar, no pasa nada, o sea, es como poco a poquito podemos irnos como enseñándonos, retroalimentándonos, ¿sabes? Sí. Y a fin de cuentas, cuando yo hago lo que me toca y asumo mi responsabilidad y ahora sí que soy diligente, no echo culpas a otros, o sea, trato de ser diligente en mi proceso de madurez, tanto emocional como espiritual, y todas estas cosas que ya vimos, puedo concluir y descansar en que me baste su gracia. O sea, una vez que me doy cuenta haciendo todas estas cosas y asumiendo mis responsabilidades, que de todos modos no va a ser suficiente, su gracia es suficiente. Entonces, pero no usarla como un comodín o como una muletilla de, ay, pues no hago nada porque su gracia es suficiente, ¿no? Sí. Hago lo que me corresponde, doy fruto, soy diligente y a fin de cuentas su gracia sí es suficiente, ¿no? Sí, y tampoco, o sea, digo, porque siento que aún la persona más sabia, o sea, el mismo Salomón, siendo la persona más sabia, cayó, ¿sabes? Y cayó feo y varias veces, ¿no? Entonces, entender también que en este proceso del crecimiento espiritual, por más sabios o maduros que estemos en la fe o por más que ya estemos avanzando, va a haber momentos en los que puede que volvamos a caer o momentos en los que puede que sí digas, sí, yo metí la pata ahí, ¿no? O que sí te traicione tu carne o que sí tropieces con algo, lo que sea, ¿no? Que pasa mucho y a veces pasa más de lo que quisiéramos, ¿no? O sea, dice Pablo, lo que no quiero, eso hago, ¿no? Así soy. Entonces, entender que justo que nadie en esta tierra es perfecto. Es que aparte, mira, va otra niñada de mi parte, pero Hannah Montana tiene una canción que dice, nadie es perfecto y que todos cometen errores. Entonces, no tener como en un altar como de, ay, justo como de, Marcos Witt, acá mi inspiración, John Piper es la persona más santa que existe en la tierra. O sea, porque es como, no, o sea, hasta la persona más experta en teología que tú conozcas se puede equivocar y sigue siendo un pecador. Y no poner nuestro estándar en el hombre, sino justo en Cristo y saber y tener paciencia en mi propio proceso. O sea, saber que voy a meter la pata de vez en cuandito, pero parte de la sabiduría y el crecimiento espiritual es decir, chin, ya caí, pues ni pex, ¿no? O sea, me levanto las veces que sea necesario y corrijo y pido disculpas y me arrepiento de lo que sea, porque eso es parte del proceso de volvernos sabios y maduros en la fe, ¿no? Cielito, perdóname, ¿me pasas el libro de El Morado que está arriba de ti? Ese de ahí. Mientras producción nos hace favor de pasarnos el material correspondiente, queremos recomendarles algunos libros. Justo para checar estos temas. Sí, ese mero. El primer libro que les queremos recomendar para aquello de lo de la inmadurez emocional es No desperdicies tus emociones, de Alejandra Sura. Es precisamente como para entender que no es malo sentir, no es malo ponernos tristes, enojados o decepcionados o lo que sea, pero necesitamos saber gestionar nuestras emociones. Entonces creo que le haría muy bien a todos aquellos adultos que están pasando, que ya se dieron cuenta en este podcast que te está fallando por ahí algún área. Entonces no desperdicies tus emociones. Y para aquellos que seguimos considerándonos todavía como niños en la fe, y no me refiero a como niños en la malicia, sino niños espiritualmente inmaduros, tenemos otros libros más que recomendarles, ¿no? Justo para explotar la parte de disfrutar, no solo... más bien no sufrir el conocimiento, no sufrir el aprender, no sufrir el leer nuestra Biblia, sino el poder disfrutarlo. Creo que es muy importante este libro. Este libro se llama ¿Quieres saber de la Biblia? De Angelita. Literalmente viene un ejercicio para cada libro de la Biblia. Pongámonos a prueba.
Ya me dio miedo, la verdad. Perdónenme si no me la sé. A ver. Tengo miedo. Vamos a poner una difícil. Ok. Ay, no, esta está fácil. Vamos a ponerte. ¿Tú crees que está fácil para ti? Vamos a poner. ¿Quién es el heredero de todo? Ay, no, espérate. Listo. Sí. Aprobada. A ver, ¿qué mujer debía tomar Oseas por mandato de Dios? La prostituta, ¿no? Sí. Bueno, Pero bueno, no me acuerdo cómo se llama, pero sí. ¿Sí menciona su nombre en la Biblia? No me acuerdo. Creo que sí. ¿Y cómo se llama? La producción no se supo el nombre. A ver, otra. Es que están chidas. El profeta Amós profetizó en el tiempo de 2 reyes. ¿Cuáles fueron? No manches. No tengo idea, no sé. ¿Amós? No me acuerdo. No sé. Pero miren, ahí se las dejamos de esas, de tarea. ¿Quieres saber de la Biblia? Compruébalo de Angelita Kellenberger. Sí, aparte está padre porque justo tiene este formato dinámico, sopas de letras, crucigramas, todo ese tipo de actividades que uno pensaría que son para niños, pero que realmente no, que justo es esto, que es no sufrir el conocimiento, porque muchas veces hay muchos que les cuesta trabajo leer, que no están muy habituados a la lectura o que ven libros así de chonchos y dicen, ay, no puede ser, no, como libros sin dibujitos, no, por favor, no. Y en lo que nos empezamos a habituar a ese tipo de lecturas más chonchas o de palabras complejas o diccionarios o este tipo de comentarios más chonchos, este tipo de ayudas son muy buenas porque es justo, y no pasa nada, o sea, no es motivo de vergüenza decir estoy contestando un crucigrama bíblico, o sea, es como justo, o sea, si no sabemos en qué tiempo de profetizamos, pues bien nos haría como aprenderlo y qué mejor que a través de estos ejercicios que son muy divertidos. Otro libro que les recomendamos es Qué buena pregunta, de R.C. Sproul. Y es un libro como muy práctico porque tiene la respuesta a más de 300 preguntas frecuentes sobre la vida y la fe. Entonces está padrísimo porque es muy práctico, no se tiene que leer necesariamente de forma secuencial, sino que está dividido como en categorías que involucran al Espíritu Santo, la Biblia, el pecado, la oración, la vida espiritual, Satanás, el cielo, la iglesia, el matrimonio, el trabajo, el dinero, la vida y la muerte, el sufrimiento, los tiempos finales, ¿saben? O sea, como un panorama muy amplio acerca del cristianismo y la Biblia. Y este libro puede resolver como muchas de las dudas que puedes tener acerca de en tu caminar en la fe. Entonces es muy bueno que lo tengas ahí como para consulta. Otro más es Por amor de su nombre, que básicamente se dedica a estudiar los nombres hebreos de Dios. Y está padre porque también tiene como espacio para notas y está dividido como por días. Y ya tiene como versículos, lecturas y todo para conocer de forma más personal a nuestro Dios a través de sus nombres, porque Dios tiene muchos nombres. Entonces, a través del conocimiento de sus nombres, conoces un poquito más los atributos, el carácter y las cualidades de Dios, y se vuelve como un Dios muchísimo más personal, ¿sabes? O sea, como Dios mi bandera, el Dios que me provee, mi escudo, ¿sabes? O sea, es como empiezas a conocer más acerca de Dios a través de conocer sus nombres. ¿Va? Y ya, esas son todas como las sugerencias de esta ocasión. Y pues bueno, con esto damos por finalizado nuestro episodio del día de hoy. Esperamos que todas podamos habernos dado cuenta de las áreas que todavía nos hace falta un poquito crecer, ya sea espiritual o emocionalmente, y que podamos ponernos las pilas para que ya de aquí para el real podamos ir para arriba, ¿no? Sí. Y pues bueno, ya estamos medio acaloraditas, pero ya estamos. Pues nada, amigos, feliz Día del Niño. Nos vemos la siguiente semana y cualquier cosa, aquí estamos para poder orar por ustedes, responder sus preguntas o escuchar sus sugerencias para nuevos temas para nuestro podcast. Sí, queremos leerlas, queremos saber, conocer y ver qué tema les interesa que platiquemos. Y ya. Y así, nos vemos la próxima semana en otro episodio más del podcast. Habla Dios, tu sierva escucha. ¡Piu!